que los diagramas sagitales o los dibujos pictóricos, que son palabras un poco quizás rebuscadas, vienen a contestar la inquietud de cómo dibujo yo lo que pienso, cómo represento yo lo que está en mi mente. Ese es el dibujo pictórico. ¿Qué aspectos le doy? Y como es particular, es propio de cada estudiante, es propio de cada matemático incluso, es propio de cada persona que piensa. Entonces ese diagrama sagital es un dibujo, un dibujo pictórico, como se le dice. Pero tiene que identificarse el dominio, o sea, un dibujo bien hecho tiene el aspecto de tener un dominio, un dibujo bien hecho tiene el aspecto de tener un recorrido, un dibujo bien hecho se puede ver su preimagen y un dibujo bien hecho se puede ver la imagen, ¿ya? Se puede. Eso, profe. dígame. Pero siempre va a ser como solamente la imagen y uno tiene que ver cuál va a ser la función o va a haber como una información de antemano, porque, por ejemplo, estaba revisando y hay algunos como que dice 5 6 7 10 van al 8 Ya. Mira, y uno puede darle múltiples cosas, divisiones, multiplicación. mira, hay una suerte de comportamiento armónico, se podría decir, ¿ya? Una suerte de comportamiento armónico, una suerte de comportamiento que, que, que de alguna forma contesta al equilibrio. Y eso es el encontrar un f de x y ver relaciones que sí existen. Por ejemplo, hay una suerte de coincidencia. Yo veo aquí estos números y me hacen ruido. Ah, mira, es como multiplicar 3 por 3, 9, 0 por 0. Ese 9 de piso, ah, ya, sí, contesta y yo logro dilucidar que es x cuadrado. Pero hay veces que los números son azarosos y no hay una suerte de relación. Y eso simplemente llega a contestar que entonces la pista está en que me designan bien quién es el dominio y me designan bien quién es el recorrido. Y solamente yo digo, este va con ese, nada más. No hay otra más lógica que esa. Es como decir, a ver, eh, hubo alguna, como supongámosle que la función sea ganarse el loto. ¿Hay alguna suerte de patrón por qué elegí esos números? Algunos sí, otros no. Pero me gané el loto, saqué el premiado. Entonces, cuando yo quiero decirle a alguien, ¿sabes qué? ¿Cómo jugar? Ahí depende. Depende de que si yo de verdad tengo cómo justificar ese tipo de esos números azarosos que jugué o simplemente lo elegí al azar. Hay gente que lo usa, po, y en este caso la función o el f de x vendría haciéndose po, la fecha de nacimiento de su hijo o los números de su suerte. No, sabes que yo cuando quiero jugar el loto voy y veo las fechas de los cumpleaños de mi familia y esos son los números que elijo. Ahí está la función. Pero hay gente que no. Hay gente que, ah, me tincó el 13, me tincó el 10, me tincó el 20 y jugué ese número. ¿Se entiende? Claro, pero es que igual hay como información de antemano ahí. Sí, pues. Porque ahí, claro, a Juanito tiene tres hijos y el cumpleaños de el primero es 13, el otro es 20 y el otro 25 y uno después va y ve el loto y dice, claro, tiene esos números, entonces uno como va a deducir. A eso voy yo porque eso responde a un equilibrio. A eso voy yo cuando dice responde a una suerte de coincidencia. Y ahí está la matemática de que sustenta eso y lo llama como función. Y cuando no hay una suerte de equilibrio, es simplemente azar. Pero también la matemática responde al azar. O sea, la matemática tiene respuesta para todo. Mira, quizás respondiendo un poco a tu pregunta, va a ser la siguiente parte del ejercicio. Partamos primero por entender lo que es este diagrama sagital. Tenemos entonces esta siguiente situación, la número uno, que viene como ejemplo a lo que hay que justamente realizar el día de esta semana. Determinar cuál de estas dos es una función, como dice ahí. Determine si los siguientes diagramas sagitales representan una función. Ya, representa. Para que sea función, como decía justamente anteriormente, y eso no lo leí explícitamente, así que lo voy a volver a leer, dice ahí, cada elemento del recorrido es una imagen
de al menos un elemento del dominio. Y a su vez, cada elemento del dominio es preimagen de un único elemento del recorrido. O sea que siempre hay una suerte de uno a uno, ¿ya? No hay una suerte de uno a 2. Bueno, en este caso el 9 es a 2, pero de alguna forma el 9 está con el 3 y a su vez el 3, el menos 3 también está con el 9 y el, el menos 3 no va a dos elementos al mismo tiempo. Entonces tengo que tener cuidado con eso. ¿Cómo sé cuándo es función? Cuando eso es lo que sucede justamente. Cuando yo veo los números del dominio, que están aquí, este es el dominio, este es el dominio, que se escribe como DOM, y este es el recorrido, y puedo identificar que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del recorrido. Si eso sucede, entonces función. Si eso sucede, es función. Al 1 le corresponde el 15, al 2 le corresponde el 15 negativo, al 3 le corresponde el 15 negativo y al 4 entonces cada uno tiene un solo elemento. Ah, es función. Correcto. Otro aspecto de la función es que todos los elementos del dominio, todos, debieran tener una conexión con el elemento del recorrido. De aquí puedo ver que el 3 no la tiene. A este se le desconoce a dónde va. Eso es una pregunta. Por tanto, entonces esto sería no función. Esto no es función. Y esto sí. ¿Qué otro aspecto más aquí falta en todo caso para la función? Es que el elemento del dominio no vaya a dos imágenes. O sea, si yo, por ejemplo, aquí tengo el menos 1 va al menos 15 y a su vez también va al menos 13, tampoco es función, porque no tiene una única imagen. ¿Ya? Esos son los aspectos para poder decir. Entonces, en este caso, ¿quién es función? Los que cumplen con el número 1, ¿ya? Única, única, creo que más que todo para única imagen, única imagen, única imagen. Y número 2, todos tienen imagen, todos, ¿ya? Tienen imagen, todos con imagen. Entonces, si yo veo que se cumplen esas dos cosas, estoy frente a una función. Profe, me perdí. Sí, ahora voy justamente a contestar tu pregunta. El aspecto que tú me dices es cómo dilucidar si es que hay una suerte de... Aquí, por ejemplo, aquí puedo ver que no hay ninguna relación, operación, que pudiera contestar por qué el 1, el 2, el 3 y el 4 van al menos 15. No hay ninguna. No hay ninguna operación que pudiera darse. Pero la matemática es tan poderosa que sí encuentra una. ¿Y cuál te dice? Te dice, si el dominio son dos puntos, los números x, tal que x es igual al 1 hasta el 4, ya supongámosle que en este caso aquí voy a borrar, voy a colocar entonces la operación que podía relacionar el contenido anterior, o sea que coloco 1 es menor o igual que x y ese es menor o igual que 4, ¿ya? Ese es mi dominio. Entonces el recorrido va a estar dado, dos puntos,
con todos los X, tal que f de X sea constante, o sea 15. Así de sencillo. O sea, al X se le asigna el menos 15. Ahora, que eso cumpla una operación, no tenemos. Simplemente que el menos X va al 15. Puede ser quizás, no sé, en este caso sea mayor. Aquí podría reemplazar ese igual por un mayor, pero de alguna forma contesta la relación. Eso es lo que quiero que tú entiendas. ¿Me capta la idea? Es que no sé, como que en verdad me perdí de la nada. Por lo que tenía entendido, recorrido, pensé que era como lo que usted le dice función, que es como de donde llega el dominio al codominio. Claro, ahí no, ahí cuidado con la palabra. El recorrido no es la función, el recorrido es donde llega. ¿Ya? La función sigue siendo función. De hecho, no cae su palabra. Claro, pero por ejemplo, A vendría siendo el dominio, B vendría siendo el codominio, según yo, Lo- y el recorrido. recorrido vendría siendo de cómo llega, por ejemplo, el uno, No, el 2, el 3 y el 4 al 15. ¿O no. no? El No. recorrido está en rojo, eso. El recorrido es eso, el menos 13, menos 15 y el 18. De hecho, a ver, seamos más limpios, seamos más limpios, seamos más limpios. Vamos a borrar porque voy a hacer otra cosa. El codominio vendría siendo todo esto, ¿ya?